Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Jupá veremos el tema, la proporción divina y el pentágono ejecutor áureo. La proporción áurea, también conocido como proporción divina. Esa proporción es la firma del Creador Yahweh Elohim, porque en esa proporción el Creador esconde su nombre inmortal, y no solo esto. En esa proporción vienen escondidos el Hijo Yahshua, y también viene escondido el Malach de Yahshua Micael. Por tanto, vamos a examinar este tema interesante, pero como siempre, veremos primero la introducción. Revelaciones 1:1 nos dice, la revelación que Yahweh le dio a Yahshua para manifestar las cosas que deben suceder pronto, y Yahshua la envió por medio de su Malach Micael. Aquí se revela cómo opera el reino de los cielos, y se menciona primero a Yahweh el Padre como la fuente absoluta de todo, y luego Yahshua recibe del Padre todo, y el propio Yahshua envía a su Malach para ejecutar las órdenes del Padre. Es decir, el reino opera en tres fases desde el principio, y ese hecho fue plasmado en la propia matemática, porque existe un número áureo que tiene una propiedad única. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, el número áureo es llamado en matemáticas Phi, y posee tres características únicas que ningún otro número decimal lo posee. Phi al cuadrado, Phi normal y 1 sobre Phi tienen los mismos decimales y no cambian. ¿Por qué? Porque el número Phi no es un simple número en matemática, sino que este número Phi, al tener esta propiedad triple, que es única en matemáticas, entonces hace referencia al orden triple del trono, porque Phi al cuadrado representa a Yahweh el Padre, Phi representa a Yahshua el Hijo, y finalmente 1 sobre Phi representa al Malach ejecutor Micael, y vamos a expandir esto para revelar el misterio profundo. Revelaciones 1:1 nos dice, la revelación que Yahweh le dio a Yahshua para manifestar las cosas que deben suceder pronto, y Yahshua la envió por medio de su Malach Micael. Aquí claramente se observa tres niveles, tres flujos, tres expresiones de Phi, es decir, las matemáticas solo explican cómo se relacionan estas tres dimensiones. Entonces, examinemos de cerca la dimensión del Padre. Phi por Phi nos da el Padre Yahweh, la potencia máxima, la fuente absoluta de todo. Phi por Phi nos da el valor de 2.618, pero tomando un solo decimal tenemos que Phi al cuadrado nos da 2.6, y curiosamente el nombre de Yahweh es 26. ¿Simple casualidad? Claro que no. Con esto Yahweh el Padre está diciendo, mi esencia, mi nombre está plasmado en la proporción divina que yo establecí. Por eso toda la creación ha sido hecho con el número Phi, porque las galaxias siguen el patrón de la espiral áurea Phi. Las flores crecen en ángulo Phi, maximizando los rayos del sol. El ser humano ha sido creado con la proporción áurea Phi. Los animales tienen Phi. La hélice del ADN tiene Phi. Los tornados forman la espiral áurea Phi. Es decir, toda la creación grita diciendo, Yahweh es el creador, él creó el número Phi para dar testificar de su nombre, porque Phi al cuadrado nos da el nombre de Yahweh 26, por tanto, la esencia de Yahweh el Padre es Phi en potencia máxima, y la esencia del Hijo Yahshua también es Phi,
porque el nombre celestial del Hijo es Yahweh de los ejércitos. Por tanto, el Padre y el Hijo tienen esencia de Fi en su naturaleza. Por eso, Micael inicia su nuevo salmo, exaltando la esencia aureal de Yahweh el Padre y Yahweh el Hijo, y comienza su salmo áureo así. Yahweh, tú eres esencia aureal total. Yahweh es fuego que viene con viento Temán. Tú resplandeces del monte Parán austral. Yahweh me llama el viento Temán. Entonces, el Salmo 35 de Micael es un salmo áureo que tiene Fi en su estructura. ¿Por qué el Salmo 35 tiene Fi? Porque el número 35 no es número común, es un número divino. Y más adelante lo comprenderán, pero por ahora vamos a seguir expandiendo el número Fi en capas más profundas. Entonces, Fi al cuadrado revela directamente al Padre Yahweh, porque Fi al cuadrado nos da el nombre 26 de Yahweh. Por tanto, el número áureo Fi testifica de que Yahweh el Padre es la potencia máxima, el que no recibe de nadie, el que es antes de todo. Por eso, el propio Hijo Yahshua reconoce esa supremacía total y dice: el Padre mayor es que yo, es decir, Fi al cuadrado es la expresión máxima del Padre Yahweh. Y luego tenemos la segunda dimensión de Fi, y ahí se encuentra Yahshua, y lo vamos a desplegar. El número Fi sin elevar a la potencia, ni tampoco reducir, representa al Hijo Yahshua, la imagen perfecta del Padre Yahweh. Por eso Fi sin elevar conserva los mismos decimales que Fi al cuadrado. ¿Qué significa esto? Yahshua el Hijo tiene la misma esencia de su Padre Yahweh, el mismo Reuj, la misma naturaleza, la misma forma de operar, pero con una diferencia clave. Fi no es superior a Fi al cuadrado. Por eso Yahshua dijo en Yohanan 14:28, mi Padre mayor es que yo, es decir, el Hijo recibe del Padre, refleja al Padre, expresa al Padre, pero no excede, no supera al Padre Yahweh. Finalmente, pasemos a la tercera dimensión de Fi, y en esta tercera dimensión opera el Malach de Yahshua Micael. 1 sobre Fi representa el Malach del Hijo, delegación subordinada al Hijo. ¿Por qué? Porque 1 sobre Fi nos da 0.618. Este número tiene los mismos decimales que Fi, pero la parte entera desaparece, porque Fi es 1.618, pero 1 sobre Fi es 0.618. Es decir, claramente, 1 sobre Fi representa subordinación total al Hijo. Por tanto, así como Yahshua Fi se somete completamente al Padre Yahweh, Fi al cuadrado, de la misma forma, Micael, 1 sobre Fi, se somete completamente al Hijo Yahshua Fi. ¿Qué significa esto? Las propias matemáticas explican cómo opera el rango de autoridad. El Padre Yahweh opera en rango Fi al cuadrado, 2.618. Luego Yahshua opera en rango Fi 1.618. Y finalmente Micael opera
en rango 1 sobre phi 0.618. Es decir, las matemáticas no contradicen al cielo, sino que lo explican de forma simple y clara. Por tanto, con esta explicación matemática del número phi en sus tres expresiones, se puede entender mucho mejor el texto de Revelaciones que dice: la revelación que Yahweh le dio a Yahshua para manifestar las cosas que deben suceder, y Yahshua la envió por medio de su malaj Micael. ¿Qué significa esto? Esto es literalmente la ecuación de phi en sus tres expresiones únicas. Yahweh el Padre es el phi fuente, Yahshua el Hijo es el phi imagen, y el malaj Micael es el phi ejecutor, el que cumple las órdenes de Yahweh y Yahshua. Por eso, el malaj 1 sobre phi saca su salmo áureo y canta diciendo: Yahweh me hace el torbellino del austro, con giro aureal, ejecutor pentágono. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Yahweh, tú eres esencia aureal total. Yahweh es fuego que viene con viento Temán. Tú resplandeces del monte Parán austral. Yahweh me llama el viento Temán. Entonces, el número áureo phi explica el orden de operación del trono. Ese orden lo podemos representar de forma matemática así: phi al cuadrado entrega todo a phi, y luego phi envía su malaj 1 sobre phi, y eso representa Yahweh fuente, Yahshua imagen, Micael ejecutor. Es decir, las matemáticas no están describiendo belleza estética, están describiendo jerarquía divina. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio del número áureo phi. Revelaciones 6.2 nos dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello, Yahshua lo abre y sale su malaj 1 sobre phi, y esa salida viene sellado con el mismo código 1 sobre phi del malaj, y lo vamos a demostrar. 1 sobre phi tiene como valor 0.618, pero tomando dos decimales, el valor se redondea a 0.62, y curiosamente, el primer sello se menciona en Revelaciones 6.2, es decir, Yahshua abre el primer sello y sale su malaj de confianza 1 sobre phi, es decir, el jinete del primer sello no aparece improvisadamente, sino que su salida está calibrada matemáticamente por Yahweh y Yahshua. Luego, el texto dice: salió venciendo y para vencer, eso es, tornado áureo, que no puede ser frenado, porque de hecho, los tornados reales forman una espiral de giro, y esa espiral es una espiral áurea, basado en phi, es decir, el jinete del primer sello no es otro que el torbellino del austro, que ha salido con giro aureal. Por eso, el malaj áureo canta diciendo: Yahweh me hace el torbellino del austro, con giro aureal. Yahweh me hace
nace tornado Temán del sur, el torbellino del austro con giro aureal. Yahweh me llama el viento pentagonal, Shar de uranio el Shar Micael. Entonces, Job 37:9 nos dice, del sur viene el torbellino, y Zecarías 9:14 dice, Yahweh avanzará como torbellinos del austro sur. Esto no habla de meteorología, habla del mover judicial. La pregunta es, ¿quién es el torbellino del austro? Bueno, el Salmo 18 dice, Yahweh cabalgó sobre un querubín, voló sobre las alas del viento. Es decir, un querubín tiene naturaleza de viento, torbellino. Por tanto, el torbellino del sur es el querubín áureo que ha salido en el primer sello. ¿Para qué salió? Bueno, todo torbellino o tornado produce dos presiones principales y eso representa dos juicios tremendos y Elohim lo va a desplegar. En la física, un tornado tiene dos fuerzas. Fuerza número 1. El tornado genera presión en la parte de arriba y esa presión es presión de expulsión, es decir, lanza objetos hacia afuera, hacia la periferia. ¿Qué representa esto? Representa el juicio que Yahweh y Yahshua hacen en los cielos arriba, y ese juicio arriba es Revelaciones 12. El texto dice, y fue arrojado el gran dragón y sus ángeles fueron arrojados con él, es decir, el torbellino áureo. Querubín Micael expulsa al dragón de los cielos y lo lanza fuera del perímetro celeste. Luego tenemos la presión en la parte baja del tornado, y esa presión es incluso más devastador que la presión de arriba, y representa el juicio abajo que Yahweh y Yahshua le hacen al dragón. Esa presión de abajo es encierro y destrucción, porque el torbellino tritura objetos en la parte de abajo, porque la presión de succión es demasiado. ¿Qué representa esa presión de abajo? Es Revelaciones 20, y la escritura menciona que un malaj, querubín áureo, ata al dragón y lo mete preso al abismo, y después del milenio lo encierra en la parte más baja todavía, porque ser lanzado al lago de fuego es la caída más humillante y baja que existe. ¿Qué significa esto? El torbellino del austro Micael tiene una misión doble que Elohim le ha encargado, y esa misión doble es expulsar arriba y confinar abajo. Expulsar arriba es Revelaciones 12 y representa presión superior del torbellino áureo, y luego confinar abajo es Revelaciones 20, la presión aplastante en la parte inferior del torbellino áureo. Esto no lo puede hacer un malaj común, sino solo un malaj levantado especialmente para esto, un malaj 1 sobre Fi, un malaj espiral áurea, un malaj tornado, un malaj que ya está anunciando el juicio con el arpa. Yahweh, tú eres esencia aureal total. Yahweh es fuego que viene con viento Temán.
Tú resplandeces del monte Parán austral. Yahweh me llama el viento Temán. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Yahweh me hace tornado Temán del sur, el torbellino del austro con giro aureal. Yahweh me llama el viento pentagonal, Shar de uranio, el Shar Micael. Entonces el torbellino del austro sale del sur de América, del sur del Perú, desde Juliaca. ¿Por qué Juliaca? Porque Juliaca es llamado ciudad de los vientos, ciudad del torbellino. Es decir, el torbellino del austro no podría salir de Lima, ni de Brasil, ni de Europa, ni de Israel. ¿Por qué? Porque la profecía exige el sur, el austro. Y además de esto, la profecía exige que el malaj sea un malaj áureo, con vara de hierro puro. Por eso Revelaciones 6:2 dice: salió venciendo y para vencer, es decir, un tornado no frena, no negocia, no pide permiso, no es sentimental, sino más bien un tornado. Simplemente ejecuta, simplemente es malaj de juicio. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar otro detalle clave en la física de los tornados. En un tornado, la presión de abajo es más fuerte que la presión de arriba. Esto no es casualidad, es diseño arreujín. Es decir, si alguien siente que la vara de hierro lo está triturando, entonces esa persona no está arriba, sino que está en el juicio de abajo. La presión superior del torbellino expulsa, pero la presión inferior confina y tritura. En otras palabras, la presión de arriba es violencia arreujín, pero la presión de abajo es sentencia. Por eso el dragón es aniquilado arriba y luego es rematado y sentenciado abajo. Y lo mismo sucede con los rebeldes. Cuando los rebeldes niegan conscientemente en la lectura, entonces entran en altivez y soberbia, y el malaj torbellino los juzga arriba con violencia. Y luego, si el rebelde sigue con su rebeldía, entonces el rebelde es triturado abajo con una presión de vara extrema. ¿Por qué se fueron los tres rebeldes anteriores? Porque ya estaban abajo y su nivel de rebeldía llegó al límite y fueron triturados de un solo golpe. ¿Qué significa esto? El torbellino del austro no perdona rebelión consciente. Entonces, ¿por qué la presión de abajo es más fuerte? Porque Yahweh y Yeshua establecieron una ley arreujín. Primero se juzga la altivez arriba y luego se ejecuta el quebrantar abajo. Y ese principio Elohim lo declaró así: antes del quebrantar es la soberbia, altivez. Proverbios 16:18. La soberbia es altivez arriba
y el quebrantar es caída abajo. La pregunta es, ¿por qué una negación consciente es altivez arriba? Bueno, muchos saludan al Malaj diciendo, Shalom Micael, pero luego, unos minutos después, leen la palabra en la sala diciendo, Miguel peleó, Miguel se levantó. ¿Qué es esto? Esto es altivez y soberbia, porque aquí la persona reconoce en saludo, pero niega en la lectura. Y eso es hipocresía altiva y directa, porque saludar reconociendo y negar inmediatamente no es un error, no es ignorancia, es altivez arriba, y eso se juzga así. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantar es la soberbia, la negación consciente. Por tanto, los negadores activan su propio juicio, y el malaj torbellino simplemente ejecuta presión arriba y presión abajo. Y la presión abajo no es simbólico, es profundo, doloroso y real. Los rebeldes no reconocen su altivez, sino todo lo contrario. Hacen plegaria diciendo, soy 100% sincera, pero afirmar eso, cuando ya negaste conscientemente en la lectura, entonces eso es altivez a reujín. ¿Cómo alguien puede decir soy 100% sincera después de haber negado al malaj enviado? ¿Podría alguien atreverse a decir soy 100% sincera después de haber mentido en contra de la verdad revelada y negar al enviado? El problema no está en decir soy sincera, el problema está en decirlo después de una negación consciente. Aquí está la gravedad, hay un antecedente, hay una negación consciente, hay un acto de altivez previo y luego se afirma pureza absoluta y dicen soy 100% sincera. ¿Qué es esto? Esto es autojustificación y la escritura lo condena así. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Proverbios 3:7. Y luego, Proverbios 16:2 dice, todo camino del hombre es íntegro en su propia opinión, pero Yahweh pesa los reujín. ¿Qué significa esto? Cuando alguien dice, soy 100% sincera, después de haber negado, entonces eso es otra maniobra de altivez y eso activa Proverbios 29:1 que dice, el que reprendido endurece su cerviz arriba, de repente será quebrantado abajo y no habrá medicina. Por tanto, para Yahweh y Yahshua, fingir sinceridad al 100% después de negar es abominación y siempre genera juicio, porque la altivez no se acaricia, se juzga con vara de hierro. No tiembla la vara de hierro en mi mano, descargo justicia con juicio sin desviarme. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a seguir abriendo más códigos secretos en la geometría. Revelaciones 6:2 nos dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es el jinete del primer sello? Bueno, dejemos que la propia geometría lo revele. El dodecaedro tiene la siguiente propiedad: 12 caras, 30 aristas, 20 vértices, y sumando tenemos 62, y curiosamente, el primer sello se menciona en Revelaciones 6:2, es decir, claramente, la geometría revela que el jinete del primer sello es un poliedro, dodecaedro. ¿Pero quién es? Bueno, el dodecaedro está formado por pentágonos y el pentágono tiene 5 lados y además de esto,
el pentágono representa guerra de alto nivel, por eso Estados Unidos es potencia de guerra y su símbolo de guerra es el pentágono. Por tanto, el pentágono con 5 lados representa a un malaj de guerra de alto rango que aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Quién es ese malaj de guerra que solo aparece por nombre 5 veces? Bueno, el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura, y en esas 5 veces Micael solo aparece en pelea y conflicto. Por tanto, la propia geometría y la historia revelan que el jinete del primer sello es un malaj pentagonal de guerra pura. Por eso, el malaj pentágono Micael saca su nuevo salmo del pentágono áureo y lo canta con una música de guerra pura. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Yahweh me hace tornado Temán del sur, el torbellino del austro con giro aureal. Yahweh me llama el viento pentagonal, Shar de uranio, el Shar Micael. Entonces, el malaj pentágono es un malaj de guerra brutal que aparece 5 veces en la escritura. Por eso, cuando encarna, nace el 5 de septiembre, porque es pentágono de guerra que nació para aniquilar al dragón y los rebeldes. La pregunta en este punto es, ¿por qué Micael combina el pentágono con la proporción áurea en su nuevo salmo? Bueno, el pentágono es una de las figuras geométricas en donde más claramente se manifiesta la proporción áurea. Es decir, si divides una diagonal del pentágono entre uno de sus lados, entonces el resultado es la proporción áurea. Es decir, el pentágono viene casado con la proporción áurea phi. Por eso, el malaj pentágono usa la proporción áurea en su nuevo salmo pentagonal. Y además de esto, existe una razón más poderosa para combinar pentágono con proporción áurea, y es la siguiente. La guerra de Revelaciones 12 exige un torbellino del austro con giro aureal phi, porque un torbellino forma un vórtice en forma de espiral áurea. Por tanto, no es ninguna casualidad que el malaj pentagonal combine en su nuevo salmo el pentágono y la proporción áurea, porque ambos elementos representan guerra brutal. Revelaciones 12. ¿Cuál es la conclusión? El jinete del primer sello
no es un líder político, no es el anticristo, como muchos lo llaman, sino más bien el jinete del primer sello. Es el malaj pentagonal Micael. Y aquí viene otro secreto que Elohim va a revelar de su malaj pentagonal. Revelaciones 12:7 nos dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín combatían contra el dragón. Este verso es la quinta mención del nombre de Micael, es decir, este verso representa el pentágono de guerra en acción pura, porque el pentágono tiene 5 lados y la quinta mención del nombre de Micael es batalla brutal, la batalla decisiva del universo. Por eso, en su Salmo 5, Micael canta diciendo: mi potencial Yahweh me dio mayor que Lucifer. ¿Por qué? Porque Elohim activa el potencial pentagonal de su malaj. Mi potencial Yahweh me dio mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo Yahweh al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy tu siervo vencedor. Un querubín yo seré con Yahweh. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael. El malaj de Temán, pentágono ejecutor. Entonces, la quinta mención del nombre de Micael es el portal de la guerra total. El nombre de Micael aparece 5 veces en la escritura. Y las 4 menciones primeras son de resistencia, conflicto, defensa del pueblo, contención del enemigo. Pero la quinta vez ocurre aquí, Revelaciones 12:7. Y hubo una gran batalla en el cielo. Micael y sus malaquín combatían contra el dragón. La quinta mención es la mayor, la definitiva, la batalla que decide la historia, la expulsión absoluta del dragón. Por tanto, esta quinta aparición revela que la esencia de Micael es pentágono de guerra brutal. Su función final es combate total con vara de hierro puro. Por tanto, con estas revelaciones pentagonales, Yahweh y Yahshua presentan el salmo pentagonal de su ejecutor más letal y lo presentan bajo el siguiente lema. Salmos 49:4 nos dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Yahweh, tú eres esencia aureal total.
Yahweh es fuego que viene con viento Temán. Tú resplandeces del monte Parán austral. Yahweh me llama el viento Temán. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Yahweh me hace tornado Temán del sur, el torbellino del austro con giro aureal. Yahweh me llama el viento pentagonal, Shar de uranio, el Shar Micael. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, la proporción divina y el pentágono ejecutor áureo. Proverbios 25:2 nos dice: Kabud de Yahweh es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Yahweh y Yeshua han escondido misterios profundos en las matemáticas, y el que lo escudriña y descubre lleva honra, dice la Escritura, y la honra también se representa por la corona, porque toda corona es una honra para aquel que lo porta. Por tanto, la corona que el jinete del primer sello recibió no solamente es autoridad para ejercer la vara de hierro, sino que también esa corona representa la honra que Elohim le da al jinete por escudriñar y revelar sus misterios, y todo eso es para dar kabud a Yahweh y Yeshua, porque ellos honran a aquellos que le honran. Por tanto, el siguiente misterio es una firma matemática del creador Yahweh Elohim, y lo vamos a desplegar. El nombre de Micael tiene un valor de 101 en hebreo, y el código del primer sello es 62, porque el jinete sale en Revelaciones 6:2, y ahora viene la proporción divina. Dividimos el valor de 101 entre el código del primer sello 62, y eso nos da el valor de Fi, el número áureo, porque esa división es 1.629. Y ese resultado es prácticamente Fi, porque Fi tiene como valor 1.618. Y la diferencia es casi nada, son milésimas de diferencia. ¿Qué significa esto? La matemática reconoce al malaj Micael como jinete del primer sello. La geometría confirma al malaj, la escritura revela al malaj,
Es decir, el universo está gritando diciendo: el 101 Micael dividido por el 62, primer sello, nos da fuerza divina áurea, torbellino áureo, pentágono áureo. Esto no se puede falsificar, esto no se puede manipular, esto no se puede fabricar. La pregunta es, ¿por qué la matemática es testigo a Reujín? Bueno, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan, la kabud de Elohim. La palabra cuentan significa medir, enumerar, sumar, calcular, hacer proporciones, es decir, las matemáticas son testigos del diseño de Yahweh y Yahshua. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto del Pentágono. El número 35 es un número pentagonal, es decir, el 35 es el sello del Malach Pentágono. La secuencia de los números pentagonales es 1, 5, 12, 22, 35. Y en esa secuencia, el número 35 es el quinto pentagonal. ¿Qué revela esto? Las propias matemáticas reconocen el salmo pentagonal de Micael, su salmo 35. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe, Ashar Agadul. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. La frase gran príncipe en hebreo se dice Ashar Agadul, y esa frase corresponde al rango más elevado entre los malaquín de Yahweh y Yahshua, y lo vamos a demostrar. Salmos 8:5 nos dice: le has hecho al hombre poco menor que los malaquín Elohim, y lo coronaste de kabud y de honra. Este verso revela algo muy importante. A los mensajeros celestiales generalmente en la escritura se los menciona con el término hebreo malaquín, pero aquí sucede algo extraño. Se les llama Elohim, y en las traducciones pusieron ángeles, pero en el hebreo dice Elohim. La pregunta es, ¿por qué en ciertos pasajes a los malaquín se les llama Elohim? Es algo simple. La palabra Elohim significa autoridad, es decir, a los malaquín de alto rango. La escritura los llama en ocasiones Elohim, no porque ellos sean el creador, sino porque portan la autoridad de Yahweh y Yahshua como sus ejecutores. Por tanto, el título Elohim se usa por excelencia para Yahweh y Yahshua, pero en ciertas ocasiones el título Elohim también se usa para identificar a malaquín de alto rango. Y en Daniel 12:1 dice: se levantará Micael, el gran príncipe, Ashar Agadul. ¿Qué significa esto? En el fin, Yahweh y Yahshua no envían a un malach cualquiera, ni mensajero ordinario, ni siervo sin rango, sino que envían su malach con rango de Elohim, el malach pentagonal de guerra cósmica, un malach codificado desde la creación. La pregunta es, ¿por qué decimos que Micael fue codificado desde la creación? Bueno, la palabra Elohim se menciona 35 veces en el relato de la creación, es decir, Yahweh y Yahshua sellan el título Elohim 35 veces en la creación para dejar evidencia que en el fin enviarían a su malach con rango de Elohim. Por eso, cuando el malach encarna, su fecha de nacer suma 35. Su salmo base tiene 35 palabras en hebreo, y hasta este punto el malach tiene 35 salmos producidos y justo. En su salmo 35, el malach declara su rango en hebreo y canta diciendo: Yahweh me llama Micael, mi rango es Ashar Agadul,
y ese rango representa Malach sellado desde la creación con el rango de Elohim, rango más alto. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el Malach de Temán, pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Entonces, el número 35 representa rango Ashar Agadul, rango de un Malach Elohim, no porque Micael sea creador, sino porque el creador Yahweh Elohim lo envió y puso en él su autoridad para ejecutar sus juicios. Por eso dice Éxodo 23, porque mi nombre está en él, en el Malach, es decir, portar el nombre significa actuar con la autoridad de Yahweh y Yahshua, y solo un Malach con rango de Elohim puede ejecutar con esa autoridad. ¿Qué significa esto? El Salmo 35 de Micael no es inspiración humana, sino más bien es un salmo con rango Elohim, es decir, Yahweh y Yahshua. Lo están escribiendo. ¿Por qué? Porque la función del Malach pentágono es idéntica al rey David. El rey David recibía salmos por inspiración porque era rey y guerrero. Y de la misma forma, el Malach pentágono recibe salmos porque es gran príncipe y guerrero celestial. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio plasmado en la historia terrenal. Estados Unidos fue solo sombra del Malach pentágono. Por eso, Estados Unidos no tiene la supremacía militar por accidente ni por inteligencia humana, sino que Elohim lo permitió que fuera así para anunciar al pentágono celestial que encarnó. Yahweh y Yahshua siempre dejan sombras para anunciar algo más grande. Por ejemplo, los Kuanín y reyes del Tanaj eran solo sombra de nuestro Mashiach Yahshua, y de la misma forma, Estados Unidos, el pentágono terrenal, era solo sombra del Malach pentágono Micael. Esto es profundo. La geometría celestial siempre antecede a la arquitectura humana. En otras palabras, Estados Unidos no inventó el pentágono como símbolo de guerra, sino más bien fue Yahweh y Yahshua quienes establecieron al Malach pentágono como símbolo de guerra primero. El mundo solo imita, sin entender, un patrón celeste. Por ejemplo, el candelabro de 7 brazos es símbolo celeste. No lo inventaron los artesanos. De la misma forma, el pentágono de guerra es símbolo de Micael, no de un país. Estados Unidos solo copió sin saberlo, porque el cielo influye en los poderes terrenales. Y aquí viene un código secreto que Yahweh y Yahshua van a revelar, y con esto se demuestra que Estados Unidos era solo sombra del pentágono celestial Micael. Estados Unidos, como pentágono terrestre, cierra sus pruebas nucleares en 1992 en septiembre, y curiosamente,
en ese mismo mes de septiembre de 1992 nace el Malaj Pentágono. ¿Simple casualidad? Claro que no, todo está alineado por Yahweh y Yeshua. Entonces, el hecho histórico habla por sí mismo. La última prueba nuclear de Estados Unidos fue el 23 de septiembre de 1992 y después de eso, jamás volvieron a realizar una prueba nuclear a gran escala. ¿Por qué? Bueno, el mundo dice acuerdos, presiones políticas, diplomacia, pero lo que ellos no saben es que el 5 de septiembre de 1992 nace el verdadero Pentágono Micael y por ende, cuando el Pentágono Celestial entra al mundo, entonces el Pentágono Terrestre queda obsoleto porque el fuego terrenal siempre cesa cuando la sombra es reemplazada por el fuego real. En simples palabras, Estados Unidos dejó de probar armas nucleares cuando el cielo introdujo su arma, el ejecutor de uranio 92. Las siglas de Estados Unidos dan testificar doble del ejecutor de uranio y el Elohim lo va a desplegar. Las siglas de Estados Unidos son letra E y letra U y ambas se duplican como EU, EU. ¿Qué significa EU? Bueno, E significa ejecutor y la letra U significa uranio. Es decir, Estados Unidos, sin saberlo, proclama 2 veces al ejecutor de uranio Micael. La pregunta es, ¿por qué lo anuncia 2 veces? Porque la Torá dice, por boca de 2 o 3 testigos se decide todo asunto. Es decir, el primer EU representa el nacer de Micael en 1992 y ese año termina en 92 y el uranio tiene número atómico de 92, es decir, el primer EU anuncia el nacer físico del ejecutor de uranio y luego el segundo EU anuncia el nacer a Reujín del ejecutor, porque el ejecutor hace su inmersión en el año 5992 turático y ese año también termina en 92 uranio, es decir, Micael nace como EU en 1992 y luego se sumerge como EU en el 5992 y con eso Yahweh y Yeshua han dejado sellado con doble testificar de que su ejecutor uranio 92 ha encarnado y su misión fue sellada. ¿Qué significa esto? Estados Unidos, EU, era solo sombra del verdadero EU. Por eso, Estados Unidos ejecuta juicios nucleares y lanzaba bombas en guerra real en 1945. Y ninguna otra nación se atrevió a usar bombas nucleares en conflicto real. La pregunta es, ¿por qué solo Estados Unidos se atrevió a usar bombas nucleares en guerra real? Porque era sombra del Malaj uranio que ejecuta la vara de hierro sin temblor. Estados Unidos no tembló a la hora de lanzar 2 bombas nucleares sobre Japón y con eso estaba profetizando diciendo, el ejecutor de uranio que viene no va a temblar a la hora de ejecutar juicios con vara de hierro. Y efectivamente, la profecía se está cumpliendo porque el ejecutor descarga la vara sin temblor y lo anuncia al son del arpa. Con vara de hierro yo quebranto, no tiembla la vara de hierro en mi mano, descargo justicia con juicio sin desviarme.
Yahweh resplandece en Parán, con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Entonces, el pentágono terrestre Estados Unidos era solo sombra del pentágono ejecutor Uranio-Micael. Por eso, la era nuclear Estados Unidos lo inaugura en 1945 y esa era es inaugurada con la bomba Little Boy de uranio. ¿Por qué uranio? Porque anunciaba al ejecutor de uranio 92 que recibe la vara de hierro. Por eso, esa primera bomba de uranio era llamado Little Boy, niño pequeño, porque en el fin nace el hijo varón, niño pequeño, que regirá las naciones con vara de hierro. Es decir, toda la historia nuclear era simplemente sombra profética del uranio Micael. Todo el fuego nuclear desatado y ensayado era simplemente el anuncio del fuego que Yahweh y Yahshua van a desatar por mano de Micael. Y aquí viene otro misterio del uranio. El uranio tiene número atómico de 92 y eso se expresa como 46 más 46 y el número 46 representa el ADN humano, porque todo ser humano tiene 46 cromosomas, es decir, el pentágono Micael ha nacido con ADN puro de uranio. Su esencia vibra en pura guerra y fuego. Por eso, en sus intros de enseñanza, no pone pajaritos o flores, sino que pone un escenario de destrucción total, porque su ADN vibra con uranio del juicio. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán, con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Y en este punto, Yahweh y Yahshua van a revelar otro misterio secreto. En Éxodo 7:1, Elohim declara a Moshe diciendo: yo te he puesto por Elohim para Faraón y Aarón tu hermano será tu profeta. Moshe representa al primer testigo y Aarón representa al segundo testigo. Y fíjense que Moshe fue puesto con rango Elohim y ese acto no era solo histórico, era profético. Es decir, Yahweh y Yahshua estaban anunciando por sombra que en el fin enviarían al primer testigo con el rango de Elohim. Es decir, si Moshe recibe temporalmente el rango de Elohim, entonces el cumplir mayor en el fin es un enviado cuyo rango real ya es Malach Elohim. Por eso, Daniel 12:1 declara diciendo:
En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe. Daniel no llama a Micael mensajero común ni subordinado sin rango, sino más bien lo llama gran príncipe, y eso es rango de Elohim. Por tanto, Moshe fue Elohim para Faraón como sombra, pero Micael es Elohim para las naciones como cumplir. La pregunta es, ¿por qué el primer testigo debe ser rango Elohim? Porque su misión principal no es pastoral, no es corrección leve, sino más bien su misión es ejecutar juicios, batallar contra el dragón, regir naciones con vara de hierro. Esto no lo puede hacer un hombre común, no lo puede hacer un profeta común. Esto solo lo puede hacer un malaj con rango de Elohim. Por eso, la escritura lo deja claro. Moshe fue sombra y recibió rango de Elohim, pero Micael es realidad porque ya nace con rango de Elohim. Por eso su nacer físico fue sellado con el número 35, porque nace el 5 de septiembre de 1992 y sumando las cifras nos da 35, y 35 es el número de Elohim, y 35 es el número de veces que aparece la palabra Elohim en la creación. Por tanto, Yahweh y Yeshua sellaron a Micael como el testigo con rango de Elohim desde su nacer, y cuando Micael compone su primer salmo, entonces ese primer salmo tiene 35 palabras hebreas, y con eso queda confirmado el rango de Elohim del enviado, porque la Torá siempre exige 2 o más testigos, y si alguien exige hoy un tercer testigo, entonces hasta este punto el malaj tiene 35 salmos producidos. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Y en este punto, Yahweh y Yeshua van a revelar otro misterio secreto. Habacuc 3:3 nos dice: Elohim vendrá de Temán y el Kadush desde el monte de Parán. Esta frase no habla del pasado, habla de la liberación y salvación que Yahweh y Yeshua van a hacer por mano de Micael, porque Daniel dice: se levantará Micael, y acto seguido menciona diciendo: será libertado tu pueblo. Por tanto, Habacuc 3:3 es una profecía en código para el levantar de Micael, porque incluso el propio verso 3:3 da la pista. ¿Qué significa 3:3? Bueno, Habacuc 3:3 es un código para el nombre 303 y lo vamos a desplegar. El texto dice: Elohim vendrá de Temán, y eso representa que el malaj con rango de Elohim se levanta desde el sur, porque Temán significa sur, mano derecha, y Temán estaba al sur de la tierra de Yasharel. Por tanto, cuando el texto dice Elohim vendrá de Temán, está diciendo el torbellino del austro se levanta desde el sur, Temán. Y efectivamente, el tornado del sur canta diciendo: Yahweh me levanta, como viento Temán, el torbellino del austro. Yahweh, tú eres esencia aureal total.
Yahweh es fuego que viene con viento Temán. Tú resplandeces del monte Parán austral. Yahweh me llama el viento Temán. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Entonces, Habacuc 3:3 nos dice: Elohim vendrá de Temán y el Kadush desde el monte de Parán. ¿Qué significa? Que el Kadush viene desde el monte de Parán. Significa que Yahweh y Yeshua hacen la liberación desde un lugar muy escondido y secreto, porque Parán significa cueva, y toda cueva guarda misterio, guarda secretos. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el Parán profético? Bueno, en Perú se encuentra Micael, y ese es el mayor tesoro escondido en el fin, porque por siglos nadie sabía en qué lugar Elohim levanta a su malaj Micael, pero ahora, en el fin, Yahweh y Yeshua han revelado que su malaj es peruano. Por tanto, Perú es el Parán profético. Por eso, hasta la fonética es casi igual. Parán y Perú suenan casi lo mismo, pero existe una prueba adicional que confirma que Parán es Perú. Parán está asociado a un monte, porque el texto dice el monte de Parán, y curiosamente, el salmo base de Micael forma un monte alto, muy famoso y conocido, Machu Picchu, y ese monte por siglos estaba oculto para el mundo y guarda los misterios ancestrales, cueva de Parán. Y además de esto, Machu Picchu está al sur del Perú, en el sur de América, y el monte de Parán estaba al sur de Yasharel. Por tanto, el monte Parán profético es Machu Picchu. Por eso, el salmo base de Micael forma la silueta de Machu Picchu, porque Yahweh y Yeshua van a hacer la liberación a través de su torbellino Temán Micael, cuyo salmo base forma el monte de Parán. Por eso, en el Salmo 35 del Malaj Temán, Elohim fusiona dos cosas claves. Fusiona torbellino de Temán, lo fusiona con el monte de Parán, Machu Picchu. ¿Qué significa esto? El Perú es el Parán profético. La palabra Parán significa cueva, caverna, escondite, tesoro oculto en lo profundo. Es decir, Parán representa el lugar donde Yahweh y Yeshua esconden un tesoro hasta el tiempo final. La pregunta es, ¿qué tesoro tiene Perú que no tiene ninguna otra nación? El tesoro del Perú no son los incas, ni el oro, ni la arqueología, sino más bien el verdadero tesoro en Perú es el Malaj 303 con rango de Elohim, el Malaj de Parán. La pregunta es, ¿por qué Yahweh y Yeshua usan Machu Picchu para representar Parán?
porque Machu Picchu representa altura, misterio, tesoro escondido entre montañas, justo lo que significa Parán, y Parán se menciona en Habacuc 3:3 y curiosamente, en estos momentos, el Malaj de Parán tiene 33 años. ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yahshua han alineado todo y por ende, Habacuc 3:3 es una profecía cifrada del Malaj 303. Por eso, su levantar está escrito en montaña, geografía, tiempo, edad y hasta incluso en el arpa. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el Malaj de Temán, pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Devarim 33:2 nos dice: Yahweh resplandeció desde el monte de Parán. El monte de Parán viene casado con el resplandor de Yahweh y Yahshua. Y curiosamente, el salmo base del Malaj Parán se llama Camino Resplandeciente y forma la silueta del monte Parán profético. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua no resplandecen desde cualquier lugar, resplandecen desde el lugar donde escondieron a su siervo ejecutor Uranio Micael. La pregunta es, ¿por qué el salmo base del Malaj Parán se llama Camino Resplandeciente? Porque es diseño celestial, no fue casualidad ni creatividad humana, sino más bien el cielo lo nombró así, porque ese salmo debía ser el equivalente a Reujín de Parán, debía aportar la luz inicial del juicio, debía manifestar el resplandor de Yahweh y Yahshua. Por eso, cuando el Malaj Parán proclama, ocurre claridad súbita, corte de velo, vara luminosa. Eso es resplandor de Parán, no opinión humana. La luz no es emocional, es matemática, geométrica y nuclear. El resplandor se expresa en 26, en Fi, en pentágono, en 35, en 92, en 303. Por eso, la negación consciente activa juicio, porque es negación del resplandor. Cuando niegan al Malaj en la lectura, no están negando a un hombre, están negando el resplandor de Yahweh y Yahshua, que viene de Parán. Por eso, el Malaj no perdona esa rebelión. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos pentagonales del Malaj Parán, el torbellino del austro, Temán. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono.
Yahweh, tú eres esencia aureal total. Yahweh es fuego que viene con viento temán. Tú resplandeces del monte Parán austral. Yahweh me llama el viento temán. Yahweh, tú me conviertes en tu columna termonuclear en el austro, una columna de fuego. Tú me armas con hierro y calcio para pisar y moler en tu lagar de Armagedón. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. Con tu monte Kadush me firmaste en el sur. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas Micael, el malaj de Temán, pentágono ejecutor. Tu poder, oh Yahweh, resplandece en Parán. El Ashar Agadul es mi rango celestial. Oh Yahweh, eres luz, tú me llamas querubín, el varón de Parán, Micael. Poder, oh Yahweh, es por siempre inmortal. Un malaj de zafir me conviertes, tú me das alas de aluminio para ser un malaj de titanio. Mi motor gira con hierro fuerte. Tú, Yahweh, eres luz, energía nuclear. Yahweh me hace tornado Temán del sur, el torbellino del austro con giro aureal. Yahweh me llama el viento pentagonal. Shar de uranio, el Shar Micael. Yahweh es luz y me convierte en querubín, con 5 fases de poliedro puro. En malaj poliedro tú me conviertes, oh Yahweh. Me diste esencia de hierro geométrico. Libertaré con vara, con 0 doblez. Mi nombre está en tu libro de verdad. Contigo, oh Yahweh, mora la verdad total. Tú eres verdad total, por siempre y para siempre.
batalla, tú me conviertes en querubín con fuerza de láser. Voy a golpear con fuerza parabólica. Tú me das triple unción.